hemos hablado de intentarlo hacer en otra sala un poco más institucional, pero una vez más el ayuntamiento pues nos ha dicho que no hay, que solo nos deja estar. Pero bueno, luego cuando hay actos del Partido Popular las utilizan sin problema. Uso partidista de los espacios. Este acto que vamos a tener hoy es un acto que personalmente a mí me hace bastante ilusión, que llevo tiempo detrás de ello y bueno, ahora que hay que presentarse a las elecciones y hay que promocionarse, pues bueno, qué mejor, ¿no? Es un acto en el que queremos reivindicar unos servicios públicos de calidad, que sean inclusivos, queremos reivindicar también el activismo, la lucha en la calle, y queremos reivindicar también en cierto modo el feminismo, que seguro que Remedios, que muchas veces habla de... Reme, que muchas veces habla y se escucha hablar en redes de cómo las cuidadoras al final pues son las que toman las riendas de todos estos problemas, pues seguro que hace inciso. Lo queremos hacer a través de la experiencia de un caso concreto que tuvo su epicentro en Tordesillas y del cual las tres personas que están aquí han sido protagonistas, en cierto modo encabezando, otros ayudamos en lo que pudimos. Sí que quiero reivindicar también que no está aquí, una persona que no está aquí, pero que yo creo que también fue importante, como es Mercedes San José, que fue concejal en su momento. Perdona, hombre, ¿hace frío o no? Para apagar eso. Vale. Bueno, eso, que sabéis que quiero reivindicar la figura de Merce, que también estuvo implicada en todos estos temas, y bueno, que tampoco al respecto no había quien la parara. Entonces yo creo que, sin más... sin más. Voy a pasar la palabra a Reyes más para que nos cuente un poco su caso y cómo empezó todo y cómo siguió todo. A ver, primero disculparme porque es la primera vez que doy una charla, yo no estoy acostumbrada a estas cosas. Estamos extravidos. Bueno, pero bueno, disculpadme. A ver, quería empezar a contaros cómo conocí yo a Sarrión. Bueno, yo tengo un niño con discapacidad. Como sabéis, bueno, quien sabe un poco de estos temas, son niños que llevan muchas revisiones, muchos desplazamientos a hospitales. Nosotros recorrimos Burgos, Madrid, Salamanca. En una de las derivaciones al hospital de Salamanca estuvo ingresado 21 días y al volver a casa pedimos las ayudas por desplazamiento que concedía la Junta de Castilla y León, que eran por desplazamiento, manutención y fines asistenciales. Vale. ¿Y cuál es nuestra sorpresa? Que recibimos 13 euros. 13 euros para que durante esos 21 días durmiéramos, comiéramos, desayunáramos. Bueno, yo cuando vi la cartita esa con los 13 euros, bueno, no sabía ni dónde meterme. Y directamente, indagando por internet, me encontré con este señor, que me parece que ibas a presentar algo sobre las ayudas estas por desplazamiento. Y le contacté a través de Messenger. ¿De Facebook? Sí. Y le dije, oye, mira, me ha pasado esto. Yo tengo un niño, he estado en Salamanca durante 21 años y me han concedido 13 euros de ayuda para, bueno, pues para el desplazamiento, la manutención y... Digo, y es que me gustaría, ya que yo no puedo hacerlo, me gustaría que tú que tienes la oportunidad les devolvieras esos 13 euros porque me parece insultante. A mí fue un insulto, es que fue un insulto. Bueno, y empezamos ahí a manejar y me dijo, pues oye, mira, si te parece bien, podemos hacer algo. Si te atreves, te vienes para las Cortes. Y miramos a ver de qué manera puedes ser tú quien devuelva esos 13 euros al señor consejero de Sanidad, al señor Sáenz Aguad. Bueno, pues nos presentamos en las Cortes, invitados por él, claro, apartados en el cuartecito de Izquierda Unida sin que nadie nos viera. Sí. Y esperando el momento al que el señor consejero de Sanidad y todos sus secuaces, porque iba una tropa ahí, bueno, monumental, saliera para entrar a... ¿Dónde iba a entrar? Sí, la comisión. Sí. Y en ese justo momento donde están todos los periodistas, todos los medios de comunicación esperando,
Pues salimos, Sarrión, yo, mi pareja y Aymar, porque también llevé a Aymar, porque quería que viera la cara de los niños a los que este señor estaba recortando. Y claro, fue, bueno, es que fue salir con Aymar, claro, todos los medios de comunicación corriendo ahí, tiene la foto, no sé qué, no sé cuál. El Sarrión nos presentó, bueno, pues estos son los padres de Aymar, el niño al que usted le ha concedido 13 euros por los 21 días de estancia que han estado en Salamanca, no sé. Bueno, el hombre se quedó pálido, no. Porque ahora mismo yo no acepto limosnas, yo tome los 13 euros. Porque no sé, bueno, hay un escándalo, bueno, el hombre se quedó de piedra, no sabía ni dónde meterse. Nos quitó, bueno, no, que lo revisamos, lo miramos, no sé qué, yo la voy a recibir, digo, no me lo creo, que usted no me va a recibir, no sé qué. Puede pensar lo que quiera, digo, efectivamente, puedo pensar lo que quiera, pero no se lo puedo decir a la cara, porque si no me echan de aquí a lo mismo. Y bueno, pues los medios de comunicación ya enseguida, claro, se hicieron el caso yo por todos sitios, Aymar, el niño de Tordesillas, con 13 euros por 21 días que había estado. Bueno, y este señor ya aprovechando, claro, que ibas a presentar sobre eso, bueno, pues habían descubierto que, aparte de que las ayudas son vergonzosas, porque el kilometraje era 0,07 por kilómetro, 5 euros diarios para la dieta, 5 euros diarios para comer, desayunar, y por alojamiento no sé lo que era, pero también era ridículo, vamos, ridículo. Unos padres que salen fuera de su ciudad, porque yo, como os digo, he estado también en Madrid, el Niño Jesús, muchas veces. Tiraos, porque estás tiraos. Aparte de que vas con tu hijo, que no sabes si vas a ir o no vas a ir, va enfermo, vas sin familia, vas sola. Nosotros somos una familia muy humilde, no tenemos muchos medios ni muchos recursos. Yo cuando voy, pues mi marido le ha tocado un montón de veces quedarse a dormir fuera en el coche. Porque durante las noches se lo dejan a uno en la habitación, él se tenía que ir al coche, a la calle, en Madrid, y dormir allí, hasta que abrían por la mañana el hospital y podía entrar. Tampoco teníamos la capacidad de bajarnos a comer o desayunar o cenar en la cafetería del hotel. Teníamos que ir a un día, comprar un paquete de chorizo, una barra, y allí comías como podías, pero bueno, creo que los padres, por los hijos, hacemos lo que sea y como sea. Pero lo que luego no es de recibo que la Junta presuma de unas ayudas que son poco menos que limosnas y son ofensivas completamente. Bueno, pues yo, claro, y lo que os estaba comentando de estas ayudas, aparte de lo ridículas que son, estos señores se habían planteado que los 25 de los primeros también les pagabas tú, también corrían por tu cuenta. Entonces, si echabas cuentas del kilometraje de aquí a Madrid a 0,07 y restabas los 25 de los primeros y les pagabas tú, en total es que no te daban nada. Es que las ayudas eran nulas. Vacilaban de las ayudas por desplazamiento, de no sé qué, no sé cuál, pero al final es que no había nada, era ridículo. Bueno, pues así fue como conseguimos que se revirtiera ese recorte que habían hecho, bueno, y las ayudas fueran un poco más. Bueno, bueno, se quitó lo de los 25 los primeros, porque yo creo que el kilometraje y demás sigue igual, pero bueno, por lo menos si alguien tiene la mala suerte de tener que desplazarse de su ciudad a recibir una atención sanitaria, pues que pueda hacerlo de la manera más... Familias que no disponen de medios, porque claro, luego tenemos el servicio de ambulancias, pero el servicio de ambulancias es terrorífico, porque no sabes cuándo te recogen, no sabes cuándo te van a dejar, es comunitaria, tienes que ir recogiendo gente, tienes que ir dejando gente, que yo también he probado ese servicio. Y lo mismo salías de casa a las 7 de la mañana y llegabas a no sé qué hora, recogiendo a gente por todos los pueblos y dejando a gente por todos los pueblos temerosos. Bueno, entonces que la atención sanitaria hay que tener mucho cuidado en los recortes que hay por ahí, camuflados, que parece todo muy bonito, te cuenta la película todo muy bonita, pero cuando tienes hijos con esas necesidades, cuando tienes un familiar con cáncer, con alguna enfermedad, pues hay que mirar mucho. Bueno, pues no me quiero ni más, además, ahí le conocías. En la emboscada que preparamos la consejera de Sanidad, que salimos por todos los medios, salimos... Bueno, los telediarios. Bueno, es que fue... Bueno, pues luego empezamos con Aymar. Aymar, a raíz de los recortes, porque Aymar es un niño con discapacidad, pero es un niño sano. Pero a raíz de los recortes, Aymar empezó con muchas infecciones respiratorias.
y nos trataban en el hospital, claro, en el hospital de Valladolid, el hospital que nos corresponde. Era neumonía tras neumonía. En un año llegó a tener 7 neumonías. 7 neumonías. Una de las veces ya el médico nos llamó para tomar una decisión, porque el niño estaba muy mal, porque, bueno... Y que lo mismo nos iban a derivar a Salamanca, porque da la casualidad de que en Valladolid no había neumólogo infantil. Todo esto después de 7 neumonías. De un año entero tratando en el hospital nos enteramos de que en Valladolid no había un neumólogo infantil que estaba mirando a ese niño, porque no permitían que los médicos hicieran derivaciones a otros centros hospitalarios. Bueno, al final nos derivaron a Salamanca. En Salamanca es un equipo de profesionales, la verdad, ahora están acabando con él también. Es un hospital que funcionaba fenomenal y están acabando con la sanidad de Salamanca. Nos miraron un equipo de profesionales y de digestivo, neumólogo, otorrinos, y se dieron cuenta que el problema del niño es que hacía microaspiraciones al pulmón. Tenía un problema de deglución y hacía microaspiraciones al pulmón. Entonces la solución era ponerle una gastro y alimentarle por la gastro y nada de boca. A partir de ahí, bueno, el niño dejó de tener sus infecciones, pero ese pulmón estaba tocado. Ese pulmón había quedado... Aymar funciona prácticamente solo con un pulmón. Entonces, claro, llevarle al colegio nos suponía un montón de problemas, porque casi siempre estaba malo, cuando se le hospitalizaba no podía, aunque volvíamos a casa, pero durante mucho tiempo necesitaba oxígeno, había que controlar sus saturaciones, había que ponerle sus broncodilatadores. Entonces el médico de Salamanca, el neumólogo infantil de Salamanca, nos prescribió por escrito la necesidad de que en el colegio donde asistía Aymar hubiera una enfermera que estuviera acostumbrada a manejar este tipo de patologías. Bueno, lo comunico al colegio y en el colegio no sé cómo decirlo. Se lava la mano con Pilatos. Sí, se centran en, bueno, pues pedirlo a educación simplemente y hasta ahí. Hablo con el equipo psicopedagógico que me le vuelve a hacer un informe y claro, pues los informes son las necesidades que tiene el niño, no sé qué, no sé cuál, colegio de educación especial. Lo que hacen siempre cuando un niño tiene discapacidad, lavarse las manos y colegio de educación especial. Ahí nos lo quitamos. Porque ahí tiene lo que necesita, porque ahí tiene no sé qué, bueno, y te intentan comer la cabeza a los padres, de que la mejor opción para el niño es el colegio de educación especial, porque ahí va a tener todo, porque... Bueno, yo fui a ver el colegio de educación especial y la verdad cuando le vi me quedé helada, dije, no, esto para Aymar no es, porque Aymar es un niño que vale, de acuerdo, tiene una discapacidad, sí, tiene un 99%, es un gran discapacitado, pero es un niño. Es un niño que siente, que padece, que tiene sus emociones, que le gusta, que está en la vida, vamos, que él necesita el contacto con los demás niños, que él necesita movimiento. Claro, y los colegios de educación se centran en agrupar a los niños por patologías, claro. Pues el aula donde iba a ir Aymar, pues era un aula pues con niños, claro, muy afectados, estaban todos calladitos, todos. Y digo, ¿yo cómo voy a meter a Aymar aquí? Es que no... A Aymar esto no le produce ningún tipo de estimulación, no. Si Aymar lo que necesita es lo contrario. Si Aymar iba al colegio y estaba encantado, solo pasar por el patio y ver a los niños correr y ver a los niños chillar, ya él chillaba, ¡ah! Ya se activaba un montón porque es lo que le gusta, es que... Y le viene bien para estos niños y para el resto de niños. Es que si acostumbramos a los niños desde pequeños en segregarles ya de esta manera, que porque tienen una discapacidad, porque tienen una necesidad específica, llevarles a un centro específico, a los que son normales llevarles... Es que no, es que eso no es así. Es que estamos enseñando a los niños desde pequeños ya a segregar, a no aceptar las diferencias de cada uno. Bueno, pues ya me contaron eso hace 7 años, pues estaba como loca, vamos, es que prácticamente me trataban de loca, pero vamos, es que no vas a pretender que te pongan una enfermera. Pero vamos a ver, es que si mi hijo necesita una enfermera en el colegio, pues necesita una enfermera en el colegio. Es que no hay más. Bueno, me tuve que estudiar la Convención de los Derechos Humanos de las Personas con Discapacidad. Pero de arriba abajo, es que me la tuve que estudiar. Me saqué el tocho. Me hice las fotocopias, me fotocopié el tocho. Bueno, escribimos a la directora provincial de Educación.
Después de no sé cuánto tiempo, bueno, no contestaba nadie. Y eso significa, pues, silencio administrativo. Que no te hacen directamente ni puto caso. Pues vale, pues ni puto caso. Subimos al ayuntamiento, porque digo, vamos a ver, es un niño del pueblo, es un niño que tiene una necesidad de ir al colegio, que necesita unos medios, el ayuntamiento se tendrá que implicar en algo. Pero bueno, porque no me llamen partidista, porque siempre estamos con partidistas, que sí, como eres de izquierdas, que somos de derechas, pues mira, quiero hablar con todos. Se lo comenté al alcalde, digo, mira, quiero hablar con todos los partidos políticos porque, vamos, quiero implicar al ayuntamiento de lleno en esto. Vale, si no te preocupes, desde el ayuntamiento presentamos una moción a la Junta de Castilla y León pidiendo un servicio de enfermería para el CIP Pedro I. Vale, se presenta la moción y bueno, pues, estamos de nada. La pregunta a Mercedes, que por aquel entonces era Mercedes concejala, y me dice, Reme, ni puta idea, que no sabemos nada, que aquí nadie dice nada, que aquí no... Bueno, pues tenemos que hacer algo. Bueno, pues ven, porque Mercedes es un culo inquieto que no para. Bueno, pues vamos a pedir cita a hablar con la directora de la Provincial de Educación. Bueno, pues me parece, sí, conseguimos que nos atendiera. Yo con todo el tocho de la Convención de los Derechos de las Personas con Discapacidad, con todas las... Vamos a ver, porque es que tengo derecho, es que mi hijo tiene derecho a una educación inclusiva y con los medios que necesite, que es que no... Ya, pero es que la enfermera, es que bueno, pues lo de siempre. Hicimos una concentración en la Plaza Mayor. Pues no sé si fueron 8 o 10 personas. 8 o 10 personas. Al día siguiente hicimos una concentración en Valladolid. Yo creo que podemos ir otras 8 o 10 personas, pero bueno. Pero hacíamos ruido, hacíamos Sale en la tele. Salimos en la tele, informativo de la tele, que estos de la 8 también son un poco puñeteros. Hicieron, sí. y nos hicieron un ahí... Porque nos llamaron de imprevisto, oye, ¿queréis salir en el informativo? Pues venga, sí, vamos para allá. Vamos para allá en el informativo, nada, en directo, salimos en directo, oye, pasar para acá, vale. ¿Y qué es lo que pides? Pues una enfermera. Pero bueno, pero no puedes pretender que la enfermera, te pongan una enfermera para tu hijo, tener un centro de educación especial, ¿cómo no le llevas a clase? Porque yo decidí no llevar a Aymar al colegio. Aymar estuvo 16 meses sin ir al colegio. 16 meses, sin ir para nada. Yo digo, mientras Aymar no tiene el servicio que necesita, no va, porque es un riesgo que mi hijo vaya. Porque si hace una aspiración, si tiene una parada cardiorrespiratoria, ¿quién le va a atender? Yo no voy a esperar a que llamen al 112, el 112 esté en ese momento en el centro de salud, suba a atender a mi hijo, o yo tenga que subir corriendo, yo no lo voy a llevar. Entonces, durante 16 meses me negué a llevar al niño al colegio. Claro, y me decían que, bueno, mala madre, no llevar a su hijo al colegio durante 16 meses, dándole la opción que le da la Junta de Castilla y León de llevarle a un colegio de educación especial. Un colegio de educación especial que, aparte, yo tenía que encargarme del transporte diario todos los días, de llevarle y traerle. Todos los días. Otra de las opciones, si no quería colegio de educación especial, me dijeron que era internarle en la casa cuna. Que le dejaran interno allí, le internaba los lunes y el viernes me le traía para casa. Para sus padres. Pero vamos a ver, pero ¿cómo voy a separar yo a mi hijo? Si yo necesito ver a mi hijo todos los días, si tiene una crisis, si está contento, si está enfadado. Vamos, y mi hijo me necesita a mí, necesita a sus padres, necesita a su entorno, necesita a sus amigos, que estamos hablando de niños, es que es algo que no puedo entender jamás, que se discrimine a las personas por tener una discapacidad, es algo que no puedo entender jamás. Bueno, pues nosotros nos negamos, por supuesto, a todas las opciones que nos dieron la Junta de Castilla y León, nos negamos en absoluto. Incluso llamaron al defensor del menor para investigarnos, llamaron al ayuntamiento, llamaron al colegio para investigar a la familia, a ver si... cómo le tratábamos, a ver si le tratábamos bien, si le tratábamos mal. Erais gente de bien. Sí, erais gente de bien. Y bueno, el informe claro fue favorable porque nosotros somos gente muy sencilla, pero no tiene que ver la situación económica para cómo cuides o no cuides a tu hijo. Bueno, hasta que empezamos a dar... Yo soy muy populera en redes, siempre estoy por las redes sociales dando caña, no sé qué, y ya se enteró José. No sé si te lo dijo también Jorge, de Medina. Me parece que te dijo, mira Jorge, que... Y ya me dijo, Reme, ¿qué pasa? Digo, pues mira, me pasa esto, que necesitamos una enfermera y que no tenemos
que no nos hace caso nadie, que no... Dijo, venga, ¿por dónde salimos? ¿Qué hicimos primero? Yo creo que empezasteis con una moción aquí en Tordesillas. Sí, la del ayuntamiento, Sí, que fue no la nos del hicieron ni ayuntamiento. puto caso. Sí. Ah, y luego también la presentaron desde Y luego subió a Diputación. Diputación, exacto. También la presentaron desde Diputación. Sí. También votada a favor, toda Por Diputación. unanimidad. Por unanimidad también a favor, que es Sí. que era algo que no se entendía. Que en todos sitios votaban a favor, es que era algo que no se entendía. ¿Y qué? Ahora, Sí, yo creo que después de tanto tiempo... luego si queréis cuento un poco lo que fue el trámite parlamentario. Sí, que porque fue eso de- lo sabes Que fue tú de más. traca aquella de... Pero, Sí, vamos, pero- pero la cosa es que lo ganamos. Sí, Lo sí, ganamos sí. en la corte. Que lo ganamos después de que, bueno, luego ya lo contará Sarrión, la pelea que tuvimos también, lo que nos costó, sangre, sudor y lágrimas, otra vez volver a las Cortes, que yo parecía la señora de las Cortes, ya me paseaba por las Cortes como en mi casa, ya. Porque acudía hasta las votaciones en directo ahí delante de mi cara, digo, a ver quién tiene cojones a votarme en contra de mis cuestiones. Y bueno, y se consiguió. Y lo peor de todo fue que después de conseguir este servicio, bueno, mi llegada al colegio fue un poco patética. Porque yo pensaba que... No quiero que a mí nadie me reconozca a nadie, no necesito que nadie me reconozca ahora porque yo sé de sobra lo que hago y con qué intención lo hago. Y mi intención siempre ha sido, primero, que el colegio tenga una enfermera. No solo para el aula sustitutiva, sino para todo el centro. Porque igual que hay niños con discapacidad, hay niños que tienen diabetes, hay niños que tienen alergias, hay niños que tienen asma. El servicio de enfermería infantil es esencial en un colegio, en campamentos, sitios donde haya tanto número de niños, es esencial un servicio de enfermería. Aparte de la labor ya sanitaria que hace, la educación que pueden recibir a nivel alimentación, hábitos saludables, ¿por qué no? Sexología, métodos anticonceptivos, pues una función. Pero bueno, en principio, como eso era irte ya muy de madre, siempre fue la intención de que esa enfermera fuera para el aula sustitutiva de ortopedia, para todos los niños. Es más, yo siempre que iba hablando, claro, yo hablo nombre de animal porque es mi hijo, es que soy su madre, es que no me queda otra. Pero no lo hago a nivel individual de mi hijo. Represento, mi hijo siempre no ha sido Aymar, han sido Aymares. Mi hijo representa al resto de niños y niñas que tienen la misma situación que él. Y yo siempre he ido poniendo por medio los compañeros de mi hijo, que hay compañeros que tienen serios problemas, porque quería que esto fuera así. Bueno, como la posición que puso el colegio fue quedarse al margen de todo y decir que era el caso de un alumno aislado, pues la Junta decidió que la enfermera solo para Aymar. Que la enfermera iba a estar en el centro cuando Aymar estuviera y los días que Aymar no asistiera a clase, pues esa enfermera iba a prestar el servicio en el centro de salud. Entonces, claro, pues sí, en el colegio, pues luego hay papás y mamás que piensan que soy una egoísta y que yo solo pedí la enfermera para mi hijo y que, bueno, pues que yo solo hago las cosas por mi hijo y que el resto me importa una mierda. No me conocen, como las que el otro día me llamaron también, que reme, que sí, bueno, que no me conocen nada, no me conocen como soy, porque yo siempre hago las cosas más por los demás que por mí. Pero bueno, hasta ahí, el AMPA pasó de largo, pasó de puntillas, que es algo que me parece, en un centro educativo todos los alumnos son iguales, me da igual, con discapacidad, sin discapacidad, que lo que sea. Y tanto el AMPA como, ¿cómo se llama? Sí, bueno, toda la parafernalia. Consejo escolar. Sí, el consejo escolar debe de mirar por todos los alumnos, es que me da igual. Durante estos 16 meses que mi hijo estaba en casa, hubo días de los derechos del niño. Días de los derechos del niño donde el colegio pidió que pusieran a un parque el nombre de los derechos del niño. Mientras tenían a un alumno en casa porque no lo ponían enfermera. Es que me parece insultante. Bueno, yo he llorado mucho, parezco fuerte, pero he llorado mucho. He llorado mucho. O se celebraban el día de la discapacidad
queriendo concienciar a los alumnos, cuando tienes a un alumno con discapacidad que necesita algo y no tienes el valor de sacar a esos alumnos al patio, apoyar a su compañero, que pongan los medios que ese compañero necesita para que pueda volver con ellos al colegio. Es que para mí la posición que tomó el colegio y el AMPA fue horrorosa. Yo no puedo, de verdad, es que no puedo. Que se queden así, no puedo. Bueno, pues con el tiempo pasó lo de Elisa. Pasó lo de Elisa y yo la verdad que estaba muy dolida con el colegio y no quería saber nada. Durante la pandemia, se llegó la pandemia y yo, como el protocolo anti-COVID que se había tomado, no había tenido en cuenta para nada esta clase de niños, porque son niños que ni pueden mantener la distancia, ni pueden estar con mascarilla durante todo eso, ni pueden estar con las ventanas abiertas. Pues yo decidí no llevar a mi hermana al colegio. 2 años sin volver otra vez al colegio. 2 años en lo que el colegio, como que más no existía. Es que le daba igual, si Mario, mira, un problema menos. Si no viene esta persona, un problema menos que da. Tan solo me llamaban cuando salía la beca de los niños de educación especial para que firmara para donar la beca para el colegio, para comprar material para el colegio. Señor director, mueva los cojoncillos y pida a la Junta de Castilla y León el material y las cosas y los medios que estos niños necesitan. No haga que encima niños que ya bastantes necesidades tienen, le donen a usted las becas para que compre el material. Bueno, pues claro, como yo no me callo la boca, yo las cosas las digo a la cara, y al señor director se lo he dicho a la cara, y le he llamado estómago agradecido, le he llamado lameculos, y le he llamado lo que es, porque es que lo es que me da igual, y es que se lo repito las veces que se lo tengo que repetir. Pues muy mal vista en el colegio. Y cuando Aymar iba al colegio, a mí ni se me daba el horario, ni se me daba el calendario escolar, ni se me decía lo que Aymar había hecho en clase, ni nada. Solo salía en el cuaderno las constantes vitales de Aymar que me ponía la enfermera, saturación, no sé cuánto, saturación, pero no sé lo que Aymar había hecho en el colegio, no sabía nada. Pero yo aguantaba ahí como una campeona, de aquí no me echan ni de coña. Lo que pasa es que, bueno, al llegar la pandemia, pues pasó esto, claro, y al no ir a Aymar, pues la enfermera se volvió a quedar sin colegio. Entonces estaba Elisa con Fabio, un niño que también necesita una enfermera. Es que estos niños, todos necesitan. Es que no es necesario que te lo prescriba un médico rehabilitador, es que se sabe. Es que a ti en el colegio te piden que lleves los informes médicos de tu hijo. El equipo psicopedagógico sabe perfectamente lo que tu hijo tiene, lo que cada alumno tiene. Es que se necesita ese servicio. Bueno, pues Elisa pedía a la enfermera que pasaba por la enfermera, no sé qué, y pues volvíamos a lo de siempre. Y yo sabía que Elisa la iba a pasar pues lo mismo que me pasó a mí. Y como yo lo había pasado tan mal, y sabía que ella lo iba a pasar todavía peor, porque ella en este caso no te tenía a ti. Yo te tuve a ti que me guiabas y me metías ahí, pero ella no tenía a nadie. Y aunque yo estaba muy resentida con el colegio, que si por mí hubiera sido al colegio le dan por culo directamente, pero claro, los niños no tienen la culpa. Fabio no tiene la culpa y Elisa no tiene la culpa. Y entonces cuando me dijo, Remy, me está pasando esto, me está pasando, que no me hacen ni puto caso, que no sé qué, digo, no, sí, ya lo sé, si te entiendo, sí, yo lo he hecho lo mismo. Digo, pues venga, vamos para adelante. Y ya empecé a dar por culo, no sé qué, ya de enfermera, y ya te volviste a meter también por el medio. Me cuenta Remy que después de 6 años estamos otra vez en las mismas, porque no hay derecho, porque es que llevo aprobado desde el 2000. Bueno, y ya me guiaste un poco por ahí, yo quería a Elisa, bueno, y ahora ya cuenta a Elisa, porque si no me lo como yo todo. Bueno, sí, hemos pasado de la conquista del derecho, por así decirlo, a, evidentemente nos toca ir a la reconquista, por así decirlo, porque luego vamos a reconquistarlo. Entonces, bueno, que nos cuente Elisa cuál fue su experiencia. Bueno, pues nosotros, yo soy la madre de Fabio. Fabio es un chaval gran dependiente con una discapacidad importante. Vivíamos en Palencia y cuando yo llevaba a Fabio a un colegio ordinario con apoyos. Yo siempre he creído en la inclusión de la educación, respetando a quien quiera llevar a su hijo a un colegio de educación especial, pero no era mi caso. Entonces llega a los 12 años y entonces decidimos venirnos a vivir a San Pelayo. San Pelayo por zona le correspondería venir al colegio a Tordesillas.
Y a mí me parecía muy bien, porque Tordesillas tenía un aula de educación especial dentro de un colegio ordinario. Otra manera que a mí me parecía también un tipo de inclusión. Yo sabía que además aquí había una enfermera. Yo había ido a esas manifestaciones, claro, donde erais 8, si no fui yo fue mi marido. Sí, sí, sí. Y entonces, bueno, pues otro punto más para venir. Nos venimos a vivir a Sant Pelayo, venimos a este colegio. En cuanto a las ayudas que decías antes, y Fabio estuvo 13 meses en la UCI de Salamanca. Entonces, haciendo una cuenta, o sea, haciendo la regla de 3, pues ya sabéis lo que me correspondió. A mí me dejaron un piso, yo tuve que pedir sin empleo y sueldo. Yo también soy enfermera. Tuve que pedir sin empleo y sueldo y me dejaron un piso en Salamanca con los amigos, porque si no la situación era insostenible. Bueno, eso fue el pasado. Cuando llego aquí a Tordesillas, digo que qué pasa con la enfermera. Me dice que no, que es que esa enfermera se concedió en su momento para Aimar. Digo, bueno, pues no sé, yo creo que no es así. Creo que se consiguió una proposición no de ley, creo que se llama así, ¿no? Una proposición no de ley en la que se votó a favor. Entonces, que tenía que haber una enfermera aquí. Bueno, pues no. Si queréis, me dijeron en el centro, la solicitáis vosotros. Bueno, no creo que sea así, pero bueno, la solicitamos nosotros. Pedí ayuda a Reme, por supuesto, pues porque sabía que su lucha anterior había estado con ella. Pedí ayuda a Juanfe, futuro alcalde de Tordesillas. Salió a través de Reme. Marcos, que estuvo siempre apoyándome. Gascón, que se ha excusado de no poder venir, y también me ayudó Pablo Fernández, la verdad que nos ayudó bastante. Y bueno, pues entonces pues empezamos, me guiaban, porque yo no tengo ni idea de cómo se convoca una rueda de prensa, de cómo se puede quedar con un político para hablar con él. Entonces pues me iban guiando. También se aprobó en pleno de Tordesillas el que hubiera la enfermera. Se aprobó también en la Diputación. Y se hizo una concentración en las Cortes y bueno, pues todo esto yo creo que como que veían llover. Ayudó mogollón el salir tanto en prensa y todos los días en la SER también. Yo creo que eso no les hacía ni puñetera gracia, porque yo creo que no tienen... A ver, el gobierno regional que tenemos, por desgracia, creo que estamos hablando de una charla de servicios públicos de calidad e inclusivos. Yo creo que el gobierno regional que tenemos no tiene ni puñetera idea de lo que significa servicios públicos, de lo que significa inclusividad, de lo que significa discapacidad y de lo que significan derechos sociales. De hecho, yo creo que Castilla y León ahora mismo estamos siendo famosos en España por otras barrabasadas que y el personaje que tiene a su lado, pues nos están llevando a ser famosos por cosas que no deberían ser así. De hecho, ya vemos cómo trató este señor a la procuradora del PSOE con discapacidad, pero bueno. Mientras nosotros estábamos en las puertas. Mientras nosotros estábamos, era ese mismo día. Los derechos de estos niños. No creo que el gobierno que tenemos en Castilla y León pues vaya por ahí. Bueno, al turrón. Al final se consigue, sin avisarme a mí, se consigue, después de dar mucha guerra, en la que también ha ayudado, por supuesto, Mercedes, Maite Albillo, la presidenta de enfermería escolar, porque hay una asociación de enfermería escolar que lleva luchando también, y como si ven no oír. Y entonces se consigue la enfermera, sí, y a mí no me avisan. Sé que un día vienen diciéndome que hay enfermera en el colegio. Me avisó la de la SER, la periodista de la SER. Lara. No, pues que Lara, ¿no? Lara estaba de baja. Vale. Lara empezó. Y digo, pues hubiera sido un detalle que me informaran de que Fabio tenía enfermera ya en el colegio. No solo Fabio, el colegio, esta vez ya era el colegio. Bueno, llegados a esto, simplemente decir que
no sé si utilizo el término, no, se hizo en las Cortes de Castilla y León posteriormente, se llama una comisión, no sé, una comisión que presentó el PSOE para pedir que por defecto hubiera una enfermera en todos los centros en los que hubiera un aula sustitutiva a niños con estas patologías tan graves. Unidas Podemos votó que sí, el PSOE votó que sí, Soria votó que sí, y todavía no me acuerdo de las dos señoras que Vox y PP votaron que no lo creían necesario, que hubiera una enfermera en estos colegios. No les parecía algo importante, preferían luchar por otras cosas, no gastar el dinero en esto. Entonces, yo no sé... Capea, vamos a gastar el capea. Sí. Ellos prefieren invertir en los centros de educación especial. A mí, desde la Dirección Provincial de Educación también se me dieron los mismos consejos que Reme. Llévale a Valladolid, a un colegio de educación especial, en concreto hay uno concertado que tiene unos talleres muy chulos. Digo, joder, pues gástate esa pasta que estás gastando en esos talleres muy chulos, reparte y lo traes al mundo rural, del que no me voy a ir porque soy fiel defensora de él, por eso me he venido a vivir aquí, y a un colegio público. Además yo trabajo, yo no puedo llevarle y traerle. Por cierto, aquí habría que abrir otra historia. Hay una ley a nivel estatal de reducción de jornada remunerada para padres y madres de hijos con cáncer y enfermedades graves. Y en Castilla y León no se está cumpliendo, no se está llevando a cabo. Lo sé porque yo la he solicitado y me la han denegado. Pero yo no podía permitirme ir y venir a Valladolid a llevarle. Entonces me ofrecieron la opción de dejarle interno allí. Entonces, pues no. Lo siento, pero bastante estuvo interno en una UBI para dejarle, respetando a quien tome esa opción, por supuesto. Yo no voy a juzgar. Entonces, cuando la enfermera, o sea, quiero decir, para acabar, juzgar si es necesario o no y decir a esas dos señoras que votaron que no, si es necesario o no. Hace un mes yo recibí una llamada del colegio que el 112 iba al colegio porque Fabio se había atragantado. Un susto de varios minutos. Un atragantamiento lleva una parada respiratoria, parada cardiorrespiratoria y muerte. Esa situación la resolvió la enfermera del colegio. Hizo las maniobras que tenía que hacer y lo resolvió. Simplemente quiso asegurarse, llamando al 112, de que las cosas habían ido bien, de que se ventilaba bien, de que no quedaba nada. Entonces, yo cogí el coche desde San Pelaya a Tordesillas, que sé que me dijeron que no, pero bueno, ya saben. Y entonces, cuando llegué a Tordesillas, efectivamente Fabio estaba bien, hablé con los médicos del 112 y me dijeron que lo había resuelto la enfermera. Joder, si contad el tiempo, San Pelayo, Tordesillas, la llamada del colegio, quiero decir que para juzgar si era necesaria o no, porque quizás si ese momento la enfermera no hubiera estado en el colegio, yo hubiera ido al colegio a otra cosa bastante jodida, que me gustaría que quien votó que no, si tiene conciencia, se dé cuenta de lo que votó. Es bastante serio lo que votó. Creo que debían dedicarse, en vez de a lo que se dedican, a luchar porque en esta comunidad, que también es en la suya, haya unos servicios tanto sanitarios como de educación, derechos sociales, otro tipo de servicios públicos, luchar por lo público, porque es luchar por la calidad. Y estoy convencida de ello. Porque si no, lo privado sería calidad para unos pocos. Y quizás no tanta calidad. Entonces, simplemente dejar ahí que me gustaría que llegase a esas dos señoras que votaron que no, la conciencia, si es que la tienen, de que ellas decidan si era necesaria la enfermera o no era necesaria, porque para mí es la diferencia entre que mi hijo ahora esté vivo o no. Entonces, pues nada más. Sí, pero luego es que es lo que hablábamos también, que encima son los que se lo vienen dando tanto del medio rural, que les importa tanto el medio rural. Entonces, si tú tienes un aula sustitutiva de centro de educación especial, que esto da servicio a todos los niños de la comarca, tendrá que tener los mismos medios
que un colegio de educación especial. Porque yo, si decido llevar a mi hijo a un colegio de educación especial a Valladolid, tiene enfermera, tiene la fisio, tiene no sé qué, tiene los medios que necesita. Pero si le quiero dejar en mi pueblo, en un aula sustitutiva de centro de educación especial, que es la función que hace en el medio rural, no tengo los mismos medios. Porque, pero no me estáis defendiendo tanto el medio rural, si luego no ponéis los medios necesarios, si estáis echando a la gente del medio rural, porque no contamos con los mismos medios. Y eso tenemos que ser nosotros que lo defendamos, que pidamos, los que tenemos que defender tener los mismos medios que otro cualquiera. En nuestro colegio, en nuestro centro de salud, no puede ser que un día la enfermera esté de guardia, la médico esté de guardia y al día siguiente ese médico no está y tenga que venir otro médico. Y es que nos quedamos como que no, que hay que salir a defender lo nuestro, a defender nuestro pueblo, a defender el medio rural y a defender los servicios públicos. Es que es así, no hay más. Y las cosas se consiguen con lucha, con movimiento, no... Sí. Bueno, pues sí que quería Un señalar aplauso, joder, para los... antes de que salieran a contar ya cómo lo vivió él, que al final lo ha dicho Elisa, hoy tenemos una enfermera en el colegio y es gracias a la lucha, es gracias a estar en la calle, es gracias a estas dos señoras. Ella dice que hay mucha gente que la mira mal luego por esa lucha, pues mira, gracias a ella, a eso, sus hijos hoy tienen enfermera en el colegio. La importancia de la lucha, pero también es verdad que se ha conseguido gracias a que teníamos una pata en las instituciones. La pata de las instituciones está aquí. A ver cómo lo vivo él. Muchas gracias. Bueno, para mí es un placer tremendo. Yo sé que esto se dice siempre, ¿no? En todos los actos, estoy encantado de estar aquí, me gusta mucho el pueblo, eso se dice siempre, pero es que os aseguro que es verdad. Primero porque hay gente que no os veía desde hacía un montón, y es que aquí, o sea, ver a la cantidad de compañeros y compañeras con los que... A ti sí te he visto más, con algunos sí que he seguido viendo, pero es una alegría tremenda, porque yo aprendí mucho los 4 años que estuve en las Cortes, yo aprendí mucho en Valladolid, yo he hecho mucho de menos Valladolid, y esto para uno de Salamanca no es fácil, pues sabéis que en Salamanca está mal visto decir esto, pero yo lo digo, yo fui muy feliz en Izquierda Unida Valladolid, fui muy feliz los 4 años que estuve, fueron 4 años duros, todo hay que decirlo, porque los que sois cargos públicos sabéis que no es amable, es una tarea, y los que sois concejales o habéis sido, sabéis perfectamente, o alcaldes, sabéis que esto no es fácil, pero es una tarea muy bonita y yo la recuerdo con un cariño extraordinario. Pero es que encima venir a hablar de esto en concreto es tremendo, porque yo el cariño que le tengo es gigantesco, porque por todo lo que ha contado vivimos muas cosas, pero es que además... Entera, sí, nos pasamos 4 años que cada cierto tiempo hablábamos y tal, y también con la gente de Izquierda Unida Tordesillas y tal, teníamos mucho trato, pero es que además esto que ha contado Reme, podría parecer que yo tenía alguna idea de en qué consistían las Cortes cuando pasó, pero esto sucedió el segundo día de la legislatura. O sea, lo que está contando Reme, yo no tenía ni piso en Valladolid, no tenía ni piso. Javi y yo nos fuimos a vivir a la casa de una tía que tenía Javi en Laguna de Duero, que durante aquella época pasaba los veranos en el pueblo, y entonces alargaba un poquito en su pueblo, en Paraínas de San Juan, el verano, y entonces como tenía el piso sin usar, pues nos fuimos allí porque todavía no teníamos ni dónde dormir en Valladolid. Y era el segundo día de la legislatura. Cuando estamos allí, el despacho, yo no sabía ni imprimir todavía, es decir, no sabía ni dónde estaba físicamente la impresora, porque eso va con fotocopias y tal, y por supuesto yo no tenía ni idea de lo que era una proposición no de ley. Es decir, cuando aquí a veces no te sale el nombre de... No, tal, bueno, pero es que eso nos pasa a todos, porque nadie nos enseña cómo es esto. Y los que sois concejales o alcaldes lo sabéis. El primer día que entras, nadie te explica de qué va esto. Vas aprendiendo a base de tortazos y poco a poco vas con tu mejor ilusión y como vas pudiendo lo vas sacando adelante. Y es de lo que va esto, ¿no?
Entonces, la historia efectivamente es tal y como la cuenta Reme. Primero yo parto de que Izquierda Unida siempre defendió que la educación tenía que ser inclusiva. Pero es que no solo lo defiende Izquierda Unida, es que en los documentos oficiales del Estado, en todas las leyes educativas, se dice que la educación tiene que ser inclusiva. Yo, después de no mantener durante el escaño de las Cortes, sabéis que volví a mi trabajo en la universidad. Yo llevo 3 años y medio de vuelta en mi trabajo, que justo es el sector educativo. Yo he hecho 3 cursos de formación en los últimos 3 años sobre educación inclusiva. Es decir, oficiales de la universidad, porque se nos pide que lo hagamos, que por cierto tampoco se aprende gran cosa, tampoco hay una gran formación al profesorado en torno a esto, aunque en teoría dicen que la den. Pero quiero decir que lo que defiende Izquierda Unida, lo que defiende Reme, lo que defiende Elisa, lo que defiende Juanfran, lo que defiende Marcos en la Diputación, no es solamente una posición de partido, es una posición que es la posición legal. Y que de acuerdo a la legislación española y de Castilla y León, la educación en teoría es inclusiva. Y no encontraréis jamás a un político que diga lo contrario. Pero claro, una cosa son las declaraciones y otra cosa son los hechos. Y las declaraciones sin presupuesto pues no sirven para nada. Y este es el problema de lo que teníamos ahí. Nosotros nos enteramos de la situación de Aimar pues por los medios de comunicación. Lo escuchamos en las noticias porque vosotros es verdad que lo movisteis. El tema de estar una semana de atención hospitalaria en una provincia diferente a la de Valladolid, en la que la compensación económica, en un programa que tenía la Junta, que se llamaba Ayudas por Desplazamiento por fines asistenciales, que supuestamente debía cobrar el desplazamiento, la manutención y la estancia de una persona mientras esté atendiendo a un familiar dependiente en una provincia en la que se vea obligado a ir, es decir, si no te pueden dar atención en tu provincia y te tienes que cambiar, pues te supone que te cubren los gastos. Y esos gastos que cubrían eran efectivamente de 13,80 euros, era la cantidad exacta, que esa no se me va a olvidar nunca. Y bueno, pues lo que sucede es que nos llamó la cadena SER, porque hay que decir que yo, al menos en mi experiencia, y al menos durante aquella época, me parece que no ha cambiado mucho, es cierto que en determinadas cuestiones la cadena SER era la única que hacía un poco de periodismo de investigación. Era, y sigue siendo, es el único medio de comunicación que hace algo de periodismo de investigación y de calidad. Además, sí, porque además de esto, bueno, pues le dieron mucha continuidad, etc. Entonces, a través de Javier Cuevas, de Lara Vegas, de profesionales de este medio, pues nos consultaban nuestra posición ante esto, y a raíz de aquello lo que hicimos fue estudiarlo. Entonces, cuando nos sentamos a estudiarlo, lo que descubrimos eran 2 cosas. La primera era que te habían hecho mal el cálculo estaba mal hecho, pero bueno, esto es un error de la administración que no tiene mayor importancia. Cuando se realiza un error, bueno, pues se hace una reclamación y ya está. Pero la segunda era más grave, y es, en primer lugar, que las ayudas son mínimas de por sí, son ayudas muy pequeñas, que no cubren la totalidad de los gastos que tú tienes cuando tienen que hospitalizar a un familiar dependiente, pero es que además habían hecho un recorte. Y era un recorte de lo que llamamos recortes ocultos. Es decir, cuando en un pueblo se quedan sin médico, la gente más o menos se entera. Cuando las tasas universitarias se duplican, la gente más o menos se entera. Pero cuando hacen un recorte para este tipo de desplazamientos, como os afecta un número de familias que sois, pues quienes sois, el problema es que la mayor parte de la sociedad no le afecta. Y como somos sociedades cultivadas, más bien, ser egoístas y no ser excesivamente solidarias, y además son casos que no suelen conocerse, pues son recortes que suelen pasar desapercibidos. En este caso concreto, lo que había sucedido es que se había reducido la cuantía total en 1/3, se había quitado 1/3 de la cuantía total que se daba, y además de la cantidad final que se daba se descontaban siempre 25 euros. Con lo cual, lo que les había quedado era por una semana 14 euros con 80, 3 euros con 80 céntimos. Bien, nosotros una vez que vemos esto, pues lo que hicimos fue mirar qué herramientas teníamos en las Cortes de Castilla y León para poder meterle mano al asunto, que tampoco son muchas, porque además quienes estáis haciendo labor institucional, pues lo sabéis perfectamente, estamos limitados, también las herramientas son las que son.
Nosotros lo primero que hicimos fue una batería de preguntas parlamentarias, que es como lo más rápido que se puede hacer. Las preguntas parlamentarias son una cosa que sueles hacer no porque te interese la respuesta, porque normalmente te responden al año y pico, la Junta pide permanentemente excusas para ir dilatando la respuesta y demás, con lo cual no son preguntas que se hagan realmente para obtener una información, sino que tú haces preguntas para dar a conocer un caso. Y en este caso hicimos dos baterías de preguntas, una a las consejerías de Educación y de Sanidad, pidiendo explicaciones por este recorte, y otra que hicimos, para darle un poquito de sorna al tema, a la Consejería de Turismo, en la que yo personalmente preguntaba dónde estaba ese hotel de Salamanca donde podía dormir por 13 euros a la semana, porque además yo declaré, digo yo, que soy de Salamanca, cierro mi piso y me voy a vivir al hotel ese. Me parece estupendo. A esa nunca nos contestaron, ¿no? Bueno, miento, a los 3 años nos mandaron un listado de pensiones de Salamanca. Muchísimas gracias. Que ellos por ley tenían que responder. Bueno, aquello nos supo a poco. La verdad es que aquel día, cuando volvimos a Laguna de Duero, al piso de la tía de Javi, pues la verdad es que teníamos una sensación un poco agridulce, la que se suele tener en estos casos, ¿no? Lo conocéis muy bien, ¿no? Cuando llevas un tema de denuncia, bueno, pues te vas con la satisfacción de haber hecho tu trabajo, de que has denunciado, en vuestro caso además, pillamos el error aquel, de que, bueno, que era un poco más de cuantía y tal, pero en el fondo te vas a la cama diciendo, pues no hemos cambiado hoy las cosas, es decir, nos hemos quedado a gusto, nos hemos pegado el gustazo de decir lo que hay que decir, es verdad que hemos conseguido que se hable un poquito en radio, en prensa y demás, pero el consejero de Sanidad, el señor Sáez Aguado, cuando le preguntan por esta cuestión, responde que estas ayudas no tienen que cubrir la totalidad de los desplazamientos, que estas ayudas están bien y que él no piensa tocar las ayudas. Con lo cual, bueno, pues esa noche la sensación que teníamos era de que habíamos hecho el máximo recorrido que podíamos hacer. Pues estábamos ahí tomando unas raciones de calamares por la noche, pero encima comíamos fatal, ¿no? Los chavales jóvenes en Laguna, recién salidos del pueblo y tal. Llegamos allí y de repente me suena el móvil y era que Remedios me había localizado a través de Facebook, cuando se usaba Facebook, que ya lo usamos 4, pero en aquella época se usaba mucho en España. Y de repente veo que me ha escrito un privado. Y me dice, mira, soy la madre de Aymar, te acabo de escuchar en la SER y estaba buscando la forma de localizarte porque tengo yo algo que me encantaría. Y dice, a mí lo que me encantaría sería devolverle el dinero al consejero. Porque yo lo que quiero no es que me suba la cuantía. Yo lo que quiero es que mire a la cara a mi hijo, que mire a la cara al niño al que está recortando y devolverle los 13,80 euros, porque yo lo que quiero son derechos y no limosna. Y entonces Javi y yo nos miramos, nos leemos el mensaje y dijimos, pues igual lo podemos hacer, igual esto se puede organizar. Daba la casualidad, porque a veces, mira que Izquierda Unida hemos tenido mala suerte. Somos una organización que suerte no solemos tener. Trabajo, constancia, la que queráis. Honestidad toda, suerte poquita. Cayo Lara una vez, me acuerdo, dijo una cosa que me hizo mucha gracia. Cayo Lara una vez le escuché decir que no existe la suerte, existe el trabajo y la mala suerte. Pues nosotros tenemos las dos. Bueno, pues aquel día tuvimos suerte, porque daba la casualidad de que cuando empiezan las legislaturas en la Corte de Castilla y León hay una costumbre que nosotros acabábamos de conocer, y es que todos los consejeros, todos, desfilan un día por la sede parlamentaria para presentar su proyecto de legislatura. Esto es una práctica horrenda cuando eres un procurador único, como era mi caso, porque yo tenía que tomar posición imaginaos, en 8 comisiones que se realizaron durante mañana y tarde, durante una semana. Yo estaba en todas, imaginaos la jugada, yo entraba a las 9 de la mañana o 10 en una y a las 4 de la tarde en la siguiente, durante 5 días seguidos. Y además nadie te pasaba los planes de la consejería, sino que tú llegabas allí, el consejero se ponía a hablar y inmediatamente después tú tenías que tomar posición. Y encima los del PSOE, que son muy agradables, propusieron, empezamos de menos a más, con lo cual hablaba yo siempre el primero. O sea, imaginad la catástrofe en la que yo vivía. Y yo estaba aterrorizado, o sea, como yo me imagino que todos vosotros el primer día que habéis estado en un pleno o que habéis estado en un tal, ¿no? Cuando os ha tocado. Bueno, pues justo el día siguiente
era la comparecencia del consejero de Sanidad para anunciar sus planes de legislatura. Y nosotros dijimos, hombre, esto no somos nosotros quienes tenemos que decirlo, nosotros podemos llevarlo al pleno y lo llevamos sin ningún problema, pero esto, quien lo tiene que decir es Remedios. Y a René le propusimos esto, le dijimos, si tú quieres, si estás dispuesta, es algo que hay que tener valentía para hacer lo que hiciste, pero si tú quieres, nosotros podemos poner los recursos. Y entonces los medios consistieron en algo muy sencillo, impulsar una invitación, en enterarnos de por dónde venía el consejero. Allí en las Cortes de Castilla y León, como en todos los parlamentos, hay un pasillo que se conoce popularmente como el pasillo de los pasos perdidos. Lo llaman así en todos los parlamentos de España, y es el pasillo que pega justo al pleno. Lo normal es que tú veas allí a los portavoces parlamentarios negociando. Cuando hay alguna negociación un poco última hora, alguna enmienda y tal, pues sueles ver gente por ahí, y por eso el nombre de los pasos perdidos, porque ves diputados que se van perdiendo por ahí, negociando cosas y tal. A las 9 de la mañana no había nadie en el salón, en el pasillo de los pasos perdidos, ¿no? Como llaman aquí. Pero, efectivamente, preparamos esta pequeña intervención, esta performance un poco que hicimos, que consistió en que nos enteramos de la hora a la que tenía que venir el consejero, nos enteramos de dónde se tenían que poner los medios de comunicación. Por ser la primera comparecencia de legislatura, imaginaos, estaban todos los medios de comunicación de Castilla y León, o sea, absolutamente todos estaban allí, todas las cámaras, todos los periodistas, todo el tal, estaban allí esperando. Ahí, en lo que es este pasillo, hay una entrada, ¿vale?, en la que entra el consejero, hay una comisión en la que le están esperando a los periodistas, y en medio hay un pasillito estrecho. Ahí nos escondimos, porque esto fue un acto vamos, que la ley Mordaza igual nos lo habría planteado alguna cosa, ¿eh? Y entonces Elisa, nuestra jefa de prensa, que era una profesional, por cierto, extraordinaria, y que tuvo que además bregar con nosotros, porque nosotros éramos muy puncarras para el estilo de las Cortes, ¿no? Y Elisa, que era muy buena profesional y sigue siendo, nos plantea lo siguiente: voy a avisar a los periodistas de que vais a hacer esto, pero se lo voy a decir a los periodistas cuando queden minutos para esto, para que nadie se lo pueda soplar al consejero. Con lo cual, el timing, la verdad que fue perfecto, la coordinación fue perfecta, y justo cuando está llegando el consejero, me adelanto con todos los medios de comunicación delante, llego delante, y claro, hay una cosa que probablemente os pueda chocar, ¿no?, y que a mí me chocó mucho cuando llegué. Esto que llaman cortesía parlamentaria. Cuando tú llegas a un ámbito político, al que sea, os sorprendería lo bien que nos llevamos entre nosotros, pero claro, porque en realidad son seres humanos, y claro, tú tampoco puedes llegar y según ves a un diputado del PP calzado en una hostia. División, pero al final es gente que te encuentras en un ascensor y tal. Bueno, yo no tenía especial cortesía parlamentaria al principio, porque acababa de llegar, por lo cual tampoco estaba yo muy puesto en esto, y al tipo al consejero no le conocía. Con lo cual él interpretó que cuando yo iba a saludarle antes de la comisión, él lo que interpretó es, hombre, salió el nuevo, el chaval de Izquierda Unida, pues viene a saludarme porque es lo propio. Y probablemente diría, y querrá alguna foto, porque eso es muy típico también. Seguro que busca alguna fotillo conmigo, el primer día y tal. Entonces llego allí, ¿sabes? Pues muy educado, es un tío muy correcto, hay que decir. Tú llegas allí, y claro, digo, mire, vengo a presentarme, que salió en el nuevo de Izquierda Unida, procurador y tal. Hombre, señor, o sea, ellos son muy correctos, ¿no? Y digo, bueno, y le quería presentar a alguien también. Como no, por supuesto. Tal. Mira, Reme, vente por aquí. Te viene Remedios, su marido, su compañero, y Aymar. Con toda la nube de fotógrafos observándonos. Y llega allí, y de repente se planta allí Remedios, y en ese momento yo dejé de hablar, porque ella llevó la voz cantante. Remedios se planta delante del tío, y yo no he vuelto a ver un ejercicio de dignidad como el de aquel día. Se planta delante del consejero de Sanidad con toda la prensa grabando y le dice: soy la madre del niño al que usted está recortando. Y vengo aquí a decirle que mire a la cara a los niños a los que usted está recortando y a devolverle los 13,80 €, porque yo no quiero limosnas sino derechos. Y a continuación, tu marido saca la cartera, empieza a sacar los 13 €. Imaginaos la imagen, el consejero recibiendo 10 €. Consejero, no, por favor, empezaron a caerse los euros, aquello todo el mundo grabando. Bueno, la escena fue tremenda. Total que, bueno, la cosa más o menos termina, nos despedimos, así que, y empieza la comisión.
Todo eso era por una comisión. El tío le había cambiado de color la cara. O sea, el tío llegó sofocado. Era un tío que le llamaban el hombre tranquilo. Porque además un tío que es psiquiatra de formación, él juega mucho con eso, te aburre hasta que te muere en las comparecencias y tal. Bueno, pues el hombre empieza a hablar y tal. Y claro, en el turno mío de intervención, pues lo primero que hacemos es sacar el tema este. Y lo primero que anuncia ese día es que va a revertir el recorte del 33% y los 25 euros en las ayudas por desplazamiento. Lo que el día antes había dicho que no iba a hacer. Y eso fue una victoria de Remedios. Es una victoria de Reme. Ahí, bueno, no, porque si eso lo hacemos nosotros en una intervención oral, pues ya sabes lo que nos pasa. Chavalito, pues nada, pues no habría pasado absolutamente nada. Es decir, lo que pasó es que una familia tuvo valentía de decir las cosas y de utilizar los recursos que tenemos, que no son muchos, pero que están ahí a disposición. Bien, pues esto fue la primera parte. Nosotros introducimos, por cierto, una proposición no de ley a comisión, que por cierto el PP también nos la bloqueó, nos la votó en contra, pasó a empate y las proposiciones no de ley empatadas tardaban 3 años en resolverse, con lo cual hubo que esperar 3 años a que se votara en pleno, y en pleno lo único que se consiguió fue finalmente revertir esos 25 euros y ese 33%, con lo cual, bueno, pues algo se avanzó. Pero tampoco es que fuera, efectivamente no hemos llegado a una situación ideal, porque la situación que siempre ha defendido Izquierda Unida Castilla es que primero hay que pagar la totalidad del desplazamiento, por una parte, y segundo, porque en el cambio de provincia, si a ti no te pueden atender en tu municipio y tú te ves obligado en una tierra como esta, del tamaño de esta, pensemos una provincia como León, por ejemplo, de si tú te tienes que ir desde, qué sé yo, desde Ponferrada, desde Bembibre o desde La Ciana y te tienes que ir a León a que te atiendan, ¿por qué no se va a pagar el mantenimiento? Con lo cual, bueno. Pero bueno, es verdad que fue una cosa que nos demostró que se pueden hacer cosas y que se pueden hacer situaciones. La segunda cosa que ha comentado Reme, a mí me hizo también una ilusión gigantesca poder dar esta batalla, porque ya nos conocíamos, ya de aquella teníamos algo de trato, y es cuando nos enteramos de que Aimar no puede escolarizarse. No puede escolarizarse. No es que los padres decidan no escolarizarle, es que no hay condiciones de escolarización. Es decir, hay un informe médico, como ha explicado Reme muy bien, que dice que ese niño solo puede ir al cole si hay un profesional de enfermería en el centro. Si no, corre el riesgo de ahogarse con una miga de pan. No puede medicarse, no puede estar, pues como lo ha explicado muy bien también Elisa, es decir, estas son cosas que dicen los médicos y por lo tanto que el niño corre riesgo de salud si no hay un profesional de enfermería en el centro. La Junta le dice, lo primero que hacen es pasarse la pelota unos a otros y empieza el de Sanidad a decir que es una competencia educativa porque es un colegio. En la educación, Fernando Rey nos decía que era una competencia sanitaria porque es una enfermera. Conclusión, que entre unos y otros pues se iban pasando la pelota. Le ofrecen internar al niño, que eso es una aberración absoluta. Es decir, un niño en situación de discapacidad lo que necesita, como dice la ley, es inclusión. Y lo que necesita es relacionarse socialmente. Y internar a un niño y aislarlo de su familia es una aberración. Otra cosa era también lo de ofrecer un tutor. Educarlo en casa. Es una barbaridad. Es decir, imaginaos, si lo de antes de segregación, educarlo en casa es condenarlo al aislamiento más absoluto. Educación domiciliaria, claro. lo llamaba. Exactamente. Con lo cual aquello era una barbaridad. Es decir, por dónde tomarlo. Pero es que insisto, que luego cuando uno es profesor y hace cursos de inclusión, etcétera, es que te dicen que es una barbaridad. Es decir, que la Junta estaba haciendo cosas que no es que vayan contra lo que opina Izquierda Unida o lo que opina Reme, es que van contra el sentido común y lo que dicen todas las leyes de educación. Pues bien, ahí yo creo que en ese caso, en aquella batalla, hubo 2 elementos muy importantes. Lo primero es que Reme quisiera luchar, porque luego os contaré algún caso de familias que tenían la misma situación y que no se atreven a dar el paso, y no se atreven a dar la cara. Y en esos casos no hay nada que hacer. Porque yo puedo llevar algo a un pleno, lo puede llevar Marcos, lo puede llevar Paco, lo puede llevar Quique, lo podemos llevar los cargos públicos como Juan Fran cuando sea alcalde de Tordesillas, pero no nos van a hacer caso. Necesitamos gente que dé la batalla y que vean que la calle se moviliza. Y lo tuvimos gracias a él. Si no, eso no se gana. Lo segundo es que hubo
por primera vez, una gran coordinación en la izquierda. Mira, en la izquierda tenemos la tendencia a no coordinarnos toda nuestra vida muy bien. Pero es verdad que, bueno, Izquierda Unida Valladolid yo creo que ha sido una organización siempre con una estructura envidiable, y yo lo vi y lo sigo creyendo. Y eso fue un ejemplo. Es decir, lo que consiguieron a través de REME fue, en primer lugar, que en Tordesillas se aprobara, a través de nuestra concejala en aquel momento, de Mercedes, una moción en el ayuntamiento. Moción que a continuación el grupo de Izquierda Unida de la Diputación de Valladolid gana también en la Diputación, y que por lo tanto nos permite a Izquierda Unida en las Cortes de Castilla y León poder argumentar que el PP ha votado no una sino dos veces a favor de este asunto. Con lo cual, con esta carta, que a la que nos agarramos como un clavo ardiendo, dijimos, joder, si el PP ha votado a favor un texto en el que se dice que hace falta una profesional de enfermería para Pedro I de Tordesillas, esto hay que agarrarlo y tenemos que bombardearles con esto. Pues bien, yo no sé cuándo son los plenos en Diputación. ¿Qué día? Son finales de mes, ¿no? Sí, el último viernes. El último viernes, vale. Mira, te voy a comentar una cosa que es algo que muy poca gente conoce. Hasta que un viernes o jueves, no puede ser, sería el viernes, se produce el pleno en el que Izquierda Unida propone esta moción que sale por unanimidad a favor de que haya una enfermera en el Pedro I. Ese viernes, ese mismo viernes, se reunía un órgano de las Cortes que se llama Junta de Portavoces, que básicamente es un órgano que se dedica a decidir de qué se va a debatir en el siguiente pleno de las Cortes de Castilla y León, ¿vale? Eligen el orden del día. Los partidos tienen un cupo de iniciativa, no podemos presentar todo lo que queramos a pleno, sino que tenemos un cupo, tenemos una cantidad y va en función del voto. Con lo cual Izquierda Unida teníamos pocas. Podéis imaginar, nosotros teníamos 2 proposiciones no de ley a pleno al año. 2 al año. Da la casualidad de que se aprueba en pleno esto y ese mismo día nosotros podemos registrar una propuesta una proposición no de ley para el pleno de la semana siguiente, que era un miércoles. Y justo nos tocaba Izquierda Unida elegir nuestra PNL. O sea, teníamos 2 al año, justo nos coincidió que era la semana siguiente. ¿Qué hicimos? Cogimos el mismo texto que había aprobado el PP a propuesta de Izquierda Unida en Tordesillas, el mismo texto que había aprobado el PP a propuesta de Izquierda Unida por unanimidad en Diputación, copiamos, control C, control V, lo cascamos en una PNL, elaboramos un pequeño texto introductorio y lo registramos. Nos vamos a los asesores legales de las Cortes de Castilla y León, a los letrados de la Administración. Les pedimos que la analicen jurídicamente para ver si lo que pedimos está bien, si es legal. Nos dicen que por supuesto que está de puta madre, que no hay ningún problema. Lo registramos y nos vamos a la Junta de Portavoces. No sé si os acordáis de Silvia Clemente. Sí, La del patata. Silvia Clemente, en aquella época, cuento esto para que veáis los intríngulis de las Cortes. Silvia Clemente, la Barbie, en aquel momento estaba muy enfrentada a Juan Vicente Herrera. Herrera le había quitado la Consejería de Agricultura y la había castigado, entre comillas, con la presidencia de las Cortes. Claro, porque yo tenía a su marido. Claro, por el tema de aquel y tal. Entonces, Silvia Clemente tuvo una idea en aquel año. Y es que decidió que las juntas de portavoces, que es un órgano que dura normalmente 1 hora y cuarto, que en lugar de hacerlo siempre en el despacho en el que siempre se ha hecho esto en las Cortes de Castilla y León, decidió que cada mes nos íbamos a ir a una provincia diferente para sacar las Cortes de las instituciones. Bueno, el dineral que debió costar aquello, yo no lo sé todavía, porque allí donde íbamos, claro, te iba, aquella vez tocó Segovia. Nos fuimos a Segovia, aquello fue una cosa aberrante, porque imaginaos la movilización de guardaespaldas, de conductores, de equipos de televisión, de sonorización, de micrófonos. Era una cosa que era una absoluta locura. Pues total que nos tenemos que ir a Segovia para ver si se aprueba lo del Pedro I, para que entre el orden del día del siguiente pleno. Llegamos ahí, un poco encabronados, pero hay que decirlo, porque llevamos diciendo la gracia que me hace irme hasta Segovia a debatir una historia de estas, ¿no? Por capricho de la presidenta. Y cuando llegamos ahí, ¿cuál es nuestra sorpresa? Cuando la mesa de las Cortes ha calificado nuestra iniciativa como que se puede debatir, se produce la reunión de la Junta de Portavoces para que los partidos propongamos
qué proposiciones queremos debatir en el siguiente pleno. Yo sé que esto es un poco enrevesado, pero es para poner un poco en situación. Y entonces, cuando llegamos, ¿cuál es nuestra sorpresa? Cuando el Partido Popular dice que nuestra proposición no se puede llevar a pleno. La proposición que exige una enfermera para el Pedro I de Tordesillas no se puede llevar a pleno. Y yo me quedo flipado. Digo, ¿por qué? Digo, a ver si vamos a tener un escándalo. Y me dicen que es demasiado local. Que el Pleno de las Cortes de Castilla y León no está para temas de un pueblo, que está para temas de toda la comunidad. Una semana antes habíamos aprobado una proposición unánime en contra de la deslocalización de la fábrica de Nissan en Ávila, ¿vale? Esa fue la respuesta que les di. Digo, como que el Pleno no está para cosas locales, el Pleno estará para lo que queramos los representantes del pueblo que esté, exceptuando las mociones, que esas sí que son de política general por estatuto, esas no cuentan, las proposiciones no de ley, tal. Los letrados de la administración me dan la razón. Y en ese momento el PP dice, pues yo voy a ejercer mi voto y como tenemos la mitad del órgano, te tumbamos la iniciativa. Y por lo tanto Izquierda Unida pierde su proposición no de ley hasta el año que viene. Bueno, el pollo que armaba, no, bueno, aquello fue, yo sentí tranquilo, pero aquella vez fue tremendo, porque encima el portavoz del PP en las Cortes era un chulo también de estos de Segovia, que no merece la pena ni recordar. Y aquello fue una pelea a sangre hasta tal punto, y esta es la parte que me interesa, que en un momento determinado el vicepresidente de las Cortes, cuando ve que estamos enconados, que yo me he puesto a gritar, cosa que no suelo hacer, pero yo me he puesto a gritar, a llamar al otro cabrón, que eres un inhumano, que esto es extrema crueldad, que estamos hablando de niños, el otro llamándome a mí no sé qué, y letrado, y en un momento determinado el vicepresidente de la mesa de las Cortes dice, mire, tengo una propuesta de solución, y si en la resolución, en lugar de poner el Colegio Pedro I de Tordesillas, ¿por qué no ponemos que haya una profesional de enfermería para cualquier colegio que lo necesite en Castilla y León? Y le digo, encantado, digo, firmo, pero ella, claro, yo me di cuenta de dos cosas, que no son tan listos como creemos y que no hablan entre ellos, porque ahí me di cuenta de que los del PP de las Cortes no se habían enterado de lo que acababan de votar en Diputación. No sabían lo que habían votado, no conocían este asunto. Pues total, cambiamos la redacción de la propuesta y esperamos 4 días a que venga el Pleno. Y en el Pleno ya es cuando se vota. Todo este follón que os he contado es para que se incluya en el orden del día. Tú llegas al Pleno, luego que por qué acabe en el hospital de la espalda, imagínate. como para acabar en la gala psiquiátrica de un tal. Bueno, pues llegamos allí y vienen Remedios, hacemos una rueda allí, Remedios en la tribuna de invitados, tal. Y normalmente cuando el PP te va a apoyar algo, normalmente te lo suelen decir, o te ofrecen una negociación, que es lo típico, ¿no? Te dicen, mira, esto que dices no nos podemos oponer, pero bueno, podemos buscar un cambio de redacción, ¿qué tal? Bien, lo que se llama una transacción, bien, no hay problema. Allí no llegaba ni Dios. Llegué, eran las 9, las 10, las 11, las 12, pasaba el orden del día, yo estaba solo en mi escaño y yo veía que no veía a nadie. Con lo cual ya en un momento dado me acerco a la bancada del PP y me voy a la portavoz de Educación del PP. Y le digo, oye, perdona, vosotros sabéis que vamos a votar esto ahora, ¿no? De la enfermería, ¿qué tal? Sí. Digo, ¿y qué habéis pensado votarla a favor o qué habéis pensado? Y me dice, no. Y digo, pero vosotros sabéis que esto lo habéis votado en la Diputación de Valladolid por unanimidad. Y dicen, no. Digo, mira, tenemos media hora para que esto se vote. Sabéis que estamos locos. O sea, sabéis que como votéis una cosa en la Diputación y otra en las Cortes, sabéis perfectamente que nos plantamos ahí con sacos de dormir y estamos hasta que la aprobéis. O sea, no tenemos ningún problema. Y además, saben que lo hacemos. O sea, que tenemos suficiente grado de locura como para plantarnos allí y exigírselo hasta que lo aprueben. En un momento determinado, voy a parlamentar, me dice, se reúne la Comisión de Educación del Grupo Popular, del PP, se reúnen por su lado, vienen al rato, me traen una propuesta de texto, llamo a Remedios, lo arreglamos, lo miramos un poco entre todos y finalmente conseguimos que se apruebe por unanimidad. Todos los colegios de Castilla y León tendrán un aula sustitutorial con servicio de enfermería cuando así se necesite. Así está aprobado en el Boletín de las Cortes de Castilla y León.
Y esa fue una batalla que se logra ganar gracias a Remedios. Por cierto, que no fue automático. No os penséis que esto se aprueba un miércoles y el lunes ya había una enfermera en el cole, porque no es así. O sea, si esto lo aprobamos en un mes, no recuerdo, y sería febrero, septiembre, no, puede ser, sí, septiembre me parece que por ahí. Por ahí hasta diciembre. Que nos tocó volvernos a presentar otra vez. Sí. Tuvimos que hacer otra rueda de prensa, tuvimos que hacer tal. Es verdad que ya en aquel momento en los medios la cosa era candente. Ya empezó a cabrearse hasta gente del norte de Castilla. Me acuerdo de una columna que hizo Fostes, que fue tremenda, que yo creo que ya les activó mucho y tal. Y finalmente pues se logra que haya enfermera durante un curso, porque al curso siguiente otra vez llega Aymar y otra vez no hay enfermera. Al curso siguiente. Con lo cual volvimos a hablar de Remedio y dijimos, bueno, pues nos hacemos una rueda de prensa donde en la puerta de la Consejería de Educación. Qué suerte tuvimos, que a veces tenemos suerte, que resulta que era el día que presentaban el calendario escolar, que yo no lo sabía, y estaban todos los medios de comunicación de la comunidad para enterarse de cuándo eran los días de vacaciones, básicamente, del curso. Claro, nosotros cuando hicimos aquello, los periodistas tenían que sortearnos para poder llegar a la rueda de prensa, y claro, todos nos preguntaban, con lo cual les metimos un gol en la puerta, y ese mismo día nos avisaron de que iban a arreglar el tema de la enfermera. La señora esta, la directora, sí. que nos llamó. Efectivamente. Hasta perdón, ¿te acuerdas que Sí. tenía una cara de la mujer? Disculpa, sí. Entonces, bueno, esta es un poco la historia que yo viví, la parte que yo viví. Y claro, a mí se me llevan los demonios cuando el año pasado me entero de que se vuelve a vivir la misma situación en el mismo colegio, en el Pedro I, cuando precisamente a raíz de aquella estratagema del PP para intentar impedirnos que presentáramos la PNL, a raíz de aquello, la PNL sirve para toda Castilla y León, ¿vale? Entonces, ¿yo qué dos conclusiones saco de esto? Vamos a ver, la primera es que, esto ya lo sabéis, porque toca predicar al convencido, ¿no? A Vox le importa un pito Castilla y León, le da absolutamente igual. Vox tiene el gobierno de Castilla y León como una plataforma para hacer campaña para las generales. Y no le importamos una mierda. No conocen Castilla y León, ni quieren, ni les interesa lo más mínimo. Porque el medio rural, efectivamente, es que los niños y niñas con discapacidad se puedan educar en el medio rural. Eso es defender el medio rural. Defender la sanidad, la educación, los servicios sociales y el empleo. Eso es el medio rural. Lo de la caza y los toros, miren, está muy bien que ustedes lleven los temas que les interesen, pero no es la centralidad que da de comer al mundo del campo. Son elementos que hay que discutir, que hay que debatir, que forman parte de la tierra, pero si a usted lo único que le interesa es esto, a usted el mundo del campo le importa una mierda. A Vox lo que le interesa es tomar 3 consejerías para hacer política estatal y para hacer política ideológica. Ha cogido empleo para atacar a los sindicatos. Ha cogido agricultura para construir una ficción en torno a un mundo que le da igual. Pero luego coge agricultura y no es capaz de hacer una reformulación de la PAC, que es lo que tendría que estar proponiendo, sino que se limita a hablar de los temas de caza. Y ha cogido cultura para colocar medallas a toreros. Bien, esta es la batalla que está haciendo. Han entrado en la Junta de Castilla y León sin el más mínimo interés por Castilla y León. A ellos les da absolutamente igual. Ellos están buscando disputar ministerios con el Partido Popular dentro de 9 meses. Esa es la batalla en la que están metidas. La segunda conclusión, que es más optimista, es que hay salida. No es cierto que estemos condenados, no es verdad. Y yo la prueba la tengo en la mesa que me acompaña. Decía Remedios al principio algo que es muy importante, decía, yo no sabía cómo hacer las cosas, ¿no? Y lo decía Lisa también después, yo no sabía cómo convocar una prensa, cómo reunirme con un partido, cómo llamar la atención, cómo tal. Claro, porque no nos educan, para que lo sepamos, claro. Esto en filosofía tiene un nombre técnico, lo llamamos epistemología política. Somos muy rebuscados para buscarle nombres a las cosas, pero es verdad, esto es una de las cosas que se estudian. En las sociedades en las que vivimos en sociedades donde se estudia todo, se prepara todo, para que de política solo sepa una minoría, que solo sepa una élite profesional que está ligada a la élite económica, y que la mayoría de la gente nos creemos que nuestra función de la vida es simplemente trabajar para sobrevivir, y que la política ya la harán los que saben. Y eso es lo que Remedios y Elisa han disputado, y han dicho, pues no,
pues yo tengo un problema de mis hijos que repercute en toda la sociedad y yo he decidido dar un paso adelante. Y efectivamente no sabemos hacerlo, pero aprendemos luchando. Y aprendemos luchando juntos. Este es el caso que a mí me enseñó. Porque luego he tenido otra gente, yo recuerdo padres, con una situación idéntica en otras provincias, que me decían, es que yo no quiero enfrentarme a la Junta. Es que yo no quiero enfrentarme a la Dirección Provincial de Educación. Y entonces, ¿qué pasa? Que no se lograba nada. Porque si luchas, efectivamente puedes perder. Pero si luchas, ya lo sabéis, estás perdido. No tienes absolutamente nada que hacer. A mí el caso de Elisa y de Rebe, lo que me enseñó es que hay esperanza. Que allí donde menos te lo esperas te encuentras un par de madres luchadoras que son capaces de hacer temblar a un gobierno. Y con ello hacer temblar a veces literalmente, porque el día de San Zaguao era tiembles literales. Y por eso estoy encantado de estar aquí y de recordar todo esto. Muchísimas gracias.